Visita 70 países como presidente en ejercicio. Crea un sistema mundial de fijación de precios justos del petróleo. Cambia de forma radical la política exterior de Venezuela. Hoy, en el mapa, conoceremos más de el mundo multipolar de Hugo Chávez. 1998 es un año de inflexión para Venezuela. Gana la presidencia de la República un teniente coronel retirado que 6 años antes lidera una fallida insurrección militar contra el entonces mandatario Carlos Andrés Pérez. Hugo Chávez promete hacer una constitución nueva, refundar la Quinta República y transformar el país, el cual está entre los 5 mayores productores de petróleo del mundo, pero tiene para ese momento 50,5% de pobreza y 23% de pobreza extrema. Estamos impulsando un verdadero proceso de transición en lo político, en lo social, en lo económico y sobre todo en lo ético. Una Venezuela nueva está naciendo. Y está naciendo además, hermanas y hermanos, para ofrecerse al mundo libre y soberana. Y para tomar de nuevo, con mucha firmeza, las banderas de un mundo nuevo. El mundo y América Latina venía saliendo, el mundo venía saliendo pocos años antes del fin de la Guerra Fría, del mundo bipolar, y había todo un proceso de reestructuración del sistema internacional, pero un proceso de reestructuración del sistema internacional que no se definía. Había una pugna entre los que optaban por construir un mundo multipolar con varios centros de poder que pudiera organizar el planeta en función de la resolución de los grandes problemas que la humanidad tenía, considerando que había desaparecido la Guerra Fría, que la confrontación estratégica había desaparecido, y eso hacía suponer que los recursos que se utilizaban en la guerra, en lo militar, podían utilizarse para la solución de problemas de alimentación, de salud y otro tipo de problemas. Esto no ocurrió. Chávez, bolivariano hasta las vísceras, retoma el ideal de soberanía nacional e integración de los pueblos del Libertador como partida para la solución de estos problemas, poniendo la mirada en el sur global para afrontar además al norte hegemónico. Él rescata el ideal bolivariano de la integración, o más bien de la unión latino-caribeña. Él incorpora además la categoría también bolivariana de paz e incluso de los pueblos. Por eso que no es casual que en estos momentos nosotros hablamos de esa categoría de diplomacia bolivariana de paz y de los pueblos. Una vez que él gana las elecciones el 6 de diciembre del 98, 9 días después, apenas 9 días después, siendo como señalo, presidente electo, el 15 de diciembre de 1998, el presidente Chávez está en el Palacio de Planalto, en Brasilia, en una entrevista con el presidente brasilero del momento, Fernando Henrique Cardoso. En esa reunión, él plantea la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y el ingreso de Venezuela al mercado común del sur. Dos constantes que se van a mantener en su política exterior. Para aquella década, alrededor del 90% del flujo comercial de los países de la comunidad andina, convertida en 1993 en una zona de libre comercio, lo dominan 10 transnacionales tales como Shell, Chevron, Texaco, Repsol, Pepsi-Cola y Goodyear. Chávez rompe con un modelo de desarrollo dependiente a través de la integración contrahegemónica, según los nuevos valores plasmados en la Constitución venezolana aprobada en diciembre de 1999. La Constitución del año 99 estableció una serie de parámetros que chocaban directamente con el modelo político de Estados Unidos, que se estaba planteando un modelo totalmente nuevo que ponía su centro en el pueblo como sujeto de las transformaciones. Todo eso efectivamente fue construyendo una idea que chocaba
con la idea que Estados Unidos tenía para la región. Y además hay un paradigma en el sentido de que a través de la historia casi todos los movimientos de transformación en América Latina nacieron de aquí, de Caracas. Cuando usted agarra el artículo número 1 de la Constitución de Venezuela, ahí ya se habla de paz internacional en el primer artículo y además se habla de doctrina bolivariana. De manera que no es un cliché el tema de diplomacia bolivariana de paz de los pueblos. Esa paz continental y planetaria se repite en los grandes objetivos históricos 3 y 4 del Plan de la Patria elaborado por el presidente Chávez. Estados Unidos mira la acción del mandatario no solamente en términos políticos, económicos o militares, sino también en términos simbólicos. El simbolismo que representaba que en Venezuela se pudiera estar realizando un proceso de transformación profunda y la posibilidad que ese proceso de transformación profunda fuera visto después, más allá de nuestra frontera, fuera estudiado, fuera conocido, que los pueblos acogieran esa modalidad. Yo diría que hasta era lo más peligroso que Estados Unidos estaba asumiendo y en ese sentido el peligro número 1 era Chávez. Uno de los mecanismos de integración que utiliza Chávez para iniciar la transformación del país es el energético, específicamente el petróleo. Venezuela es miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que agrupa a los principales productores de petróleo del planeta. En aquel momento tiene casi 50% del mercado petrolero y poseen cerca de 80% de reservas. Pero desde su creación en 1960, los presidentes y jefes de Estado y de gobierno solo se han reunido una vez. Chávez entendió que el gran potencial energético de Venezuela podía servir. Entonces el presidente tomó la iniciativa de convocar y se realiza aquí en la ciudad de Caracas la histórica segunda cumbre de soberanos y jefes de Estado de los países de la OPEP en septiembre del año 2000. ¿Y qué tenemos ahí? Que nuevamente por iniciativa del comandante Chávez, en esa histórica cumbre, segunda en 40 años además, se establece lo que se llamó la política de precios justos a través de una banda de precios entre 18 y 22 dólares. De manera que ese grupo de países productores de la OPEP podía jugar con el suministro de petróleo en el mercado internacional para que los precios se mantuvieran siempre entre esa banda de 18 y 22 dólares. Y esa política de banda de precios funcionó de manera perfecta hasta el fatídico marzo de 2003, cuando el régimen estadounidense con sus gobiernos atlátares toman la lamentable decisión de invadir al segundo productor de petróleo de la OPEP, que en ese caso era la República de Irak de Saddam Hussein. Al regreso de la pausa, vamos a decirlo, al carajo. el ataque de Estados Unidos y sus aliados a Irak implosiona la política y bandas de precio del petróleo. Chávez decide iniciar una avanzada diplomática intercontinental y contacta a jefes de Estado y de gobierno de países productores de petróleo, no miembros de la OPEP. Viaja a naciones como Rusia, Noruega, Canadá y México. Y ahí nace un mecanismo que tiene absoluta vigencia en este momento y es uno de los pivotes fundamentales para mantener la estabilidad del mercado petrolero internacional, que es el famoso esquema de OPEP+. Significa una coordinación de los países productores de petróleo del mundo, pertenecientes o no a la OPEP, para defender los precios del crudo en el mercado internacional. Hay que acordarse de aquellas cumbres en las que Chávez todavía estaba solo, en la que asistió y que levantó la voz en defensa de Venezuela y en defensa de América Latina y el Caribe, en un mar de gobernantes de derecha, neoliberales y subordinados a Estados Unidos, de manera que eso que ocurrió años después en Mar del Plata, eso no nació de la nada, eso fue un proceso de construcción y no vamos a decir que fuimos nosotros que lo construimos, fueron los pueblos, pero en alguna medida esos pueblos también estaban inspirados por lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba
tumba del ALCA. La tumba del ALCA. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. Hoy, aquí en Mar del Plata, nos toca, compañeros, compañeras, camaradas, una doble tarea histórica. Nosotros no solo debemos ser enterradores del ALCA, sino enterradores y en mucha mayor dimensión, complejidad y profundidad del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos desde hace tanto tiempo. En esa cumbre, el ALCA es derrotada y cobra fuerza el integracionismo regional. En diciembre de 2004 se había fundado el ALBA-TCP entre Cuba y Venezuela, cuyas siglas significan Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Luego se suman otros países. Este organismo rompe con los mecanismos tradicionales de integración orientados solamente al comercio internacional y a los acuerdos de nueva generación que incorporan bienes, servicios, comercio electrónico, inversiones y compras del sector público. Porque no se trata solo de decirle no al ALCA. Se trata de plantear y construir la propuesta alternativa, el camino alternativo. Y es allí donde surgió nuestra idea, nuestra propuesta. El ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de América. Es nuestro proyecto, es el proyecto de 200 años. El ALBA va más allá y habemos quienes lo catalogamos, en lo particular así lo he venido haciendo durante varios años, que el ALBA es un esquema de post-nueva generación, porque además de recoger todo esto, incluye unos elementos que están basados en criterios de complementariedad, en criterios de cooperación real, en criterios de comercio justo y uno muy importante que es en criterios de solidaridad. Ahí hay un gran reto que es tratar, o por lo menos posicionar en el debate público, la conveniencia o no de elevar el mecanismo del ALBA hacia un organismo internacional vía un tratado constitutivo que, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, lo pueda elevar a la categoría de organismo internacional. Es un debate que hay que dar. En este organismo hay 4 grandes consejos. El Consejo Político, integrado por los cancilleres. El Consejo Económico, por los presidentes de bancos centrales y ministros de Economía. El Consejo Social, por los ministros del área. Y el Consejo de Movimientos Sociales, en el cual los pueblos pueden remitir propuestas de manera directa al Consejo Presidencial. Otro organismo de integración regional es el surgimiento en junio de 2005 de Petrocaribe, cuyo objetivo es vender en condiciones preferenciales el petróleo venezolano a países caribeños. Chávez pensó que podía utilizar la energía como un instrumento de integración, de acercamiento de los pueblos, que por una parte solucionaba un problema que era y sigue siendo muy grave, muy complicado para los países de la región, pero que también en su visión de largo plazo, en su visión estratégica, en su visión de hombre de Estado, entendía que era un mecanismo que podía ser utilizado como forma de integración, como una manera de ir acercando a los pueblos para ir construyendo identidades, para ir construyendo organizaciones. Chávez plantea además otra forma de acercar a los pueblos de América Latina e impulsar su desarrollo. La utilización de las vías fluviales en la apertura de canales que conectaran los grandes ríos de América del Sur. En mayo de 2008 nace la Unión de Naciones de América del Sur, UNASUR, y en diciembre de 2011 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sin Estados Unidos y Canadá. La integración, por allá veo a María Emma, la secretaria general de la UNASUR. La UNASUR está trabajando muy bien en proyectos de integración
de UNASUR. Ahora le toca a la CELAC ampliar en todo el espacio los planes de trabajo concretos. La unión sustantiva, la unión real, la unión verdadera, económica, política, social, cultural, social, tecnológica. La unidad, hay que construirla. Pero con esa conciencia es necesario batallar todos los días contra 1000 dificultades. La conciencia, insisto, en que ese es el camino que Bolívar señalaba en Jamaica. Solo la unión nos falta, y parece que lo estuviera diciendo aquí, hoy, Simón Bolívar. Como era un bolivariano tan acendrado, tan convencido, entendía que los planes que se hacían para Venezuela no podían circunscribirse a Venezuela, que tenían que ampliarse, que tenían que avanzar hacia la búsqueda de formas de integración, de solucionar los grandes problemas que había en la región, y eso pasaba básicamente por establecer condiciones, vínculos mucho más sólidos con los hermanos países de América Latina y el Caribe, y por eso hizo grandes esfuerzos para construir Petrocaribe, para construir UNASUR, para construir CELAC. Eso fue parte permanente de su accionar en política internacional, pero eso partía de un convencimiento total de la necesidad de que América Latina avanzara hacia el futuro como un bloque de poder que pudiera tener presencia y relevancia en el mundo del mañana. Al regreso de la pausa. Ya no habrá mundo unipolar. África será un gran polo. En el plano más global, el presidente Chávez se aleja de la política unilateral impuesta desde el hemisferio norte por décadas y extiende las relaciones de Venezuela a todo el planeta, con especial relevancia en África y Asia. Cuando asume la conducción del Estado venezolano, nosotros apenas contábamos con 9 embajadas en el continente africano. Hoy no solamente que duplicamos y más que duplicamos esa cantidad, sino que mantenemos relaciones diplomáticas con la totalidad de los países del continente africano. Estamos hablando de 55 países del continente africano. Eso es un elemento que nos posiciona también, incluso en términos geopolíticos, mucho más allá de la región latinoamericana y caribeña. Volcó las relaciones de América Latina, de Venezuela hacia el sur, hacia una mayor integración, un mayor acercamiento, ya no solamente con los países de América, sino también con los países de África, de Asia, y de Asia Occidental y de Asia Oriental, buscando ampliar los vínculos de Venezuela, hacer que Venezuela tuviera un papel mucho más relevante en este mundo que se comenzaba a construir tras el fin de la Guerra Fría. Bajo la cercanía con el continente africano, se participa en algunos esquemas de integración birregionales, como el Foro de Cooperación América del Sur-África, ASA, donde actúan de manera conjunta la Unidad Suramericana con la Unión Africana, conformada por los 55 países del continente. Recuerdo que aquí en la isla de Margarita se realizó la segunda cumbre de este mecanismo. Ya no habrá mundo unipolar. África será un gran polo geográfico, económico, social y humano. En este siglo XXI comienza a serlo la Unión Africana y Sudamérica igual. Conformaremos verdaderas potencias. La relación con el sur global no se circunscribe solo a lo económico. Los vínculos son de carácter político, diplomático, cultural, educativo, científico, social, para acercar a los pueblos sobre la base de ideales humanistas. Por supuesto también abrir relaciones mucho más sólidas con otros centros de poder mundial, básicamente con China y con Rusia, que gracias a la labor del comandante Chávez se comenzó a construir vínculos de carácter estratégico con estas dos potencias globales que permitieron y permiten y siguen permitiendo que Venezuela tenga un respaldo internacional importante en su proceso de desarrollo y de solidificación de su proceso político. Y nuevamente Chávez entendió que
el gran potencial energético de Venezuela podía servir. Con el fin de la Guerra Fría, el sistema internacional se transforma, pero no hay claridad en la dirección. El Estado profundo necesita otro enemigo para mantener su hegemonía y controlar los recursos naturales de otros países. Entonces ocurren los atentados del 11 de septiembre de 2001. El nuevo enemigo es el terrorismo. Estados Unidos aprovechó los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 para establecer un mundo unipolar. Entonces, el comandante Chávez estaba en contra de la unipolaridad. El comandante Chávez siempre propuso la necesidad de un mundo con varios centros de poder que se compartieran y se complementaran. Y en ese sentido, ahí tú empiezas a ver ya que se generan contradicciones con el hegemón. Los movimientos soberanos del comandante Chávez incomodan en el norte. Estados Unidos financia y organiza el golpe de Estado de 2002 y comienza a bloquear a Venezuela. Se le impone el abastecimiento de su fuerza armada, cuyo armamento son casi en su totalidad estadounidense y europeo. La multipolaridad de sus relaciones diplomáticas permite enfrentar la situación, comprando lo necesario a otros países. Al mismo tiempo, la industria armamentista nacional cobra impulso. Los múltiples viajes de Chávez al exterior desde que es un cadete de la Academia Militar le forjan el carácter y la visión. Ramón Alfredo López Martínez, diplomático en tiempos del comandante, recoge en una serie de 8 libros titulados Diplomacia Presidencial, los viajes y la política exterior del hombre que cambia la historia contemporánea de Venezuela. El presidente Chávez, a partir de diciembre de 1998, hasta consumado su magnicidio el fatídico 5 de marzo de 2013, estuvo en 388 destinos. A eso habría que agregarle unos 20 destinos adicionales desde la primera vez que él tiene una actuación internacional fuera del país, en 1974, siendo todavía un joven cadete de 20 años, un alférez de la Academia Militar de Venezuela, hasta ese 1998, cuando en diciembre, luego de 24 años, del 7-4-98, gana las elecciones. Ahí hay un conjunto de 20 viajes que son muy interesantes, además, especialmente los de la etapa post-Yare. López señala que Chávez visitó 70 países como presidente en ejercicio. Los 3 países más visitados son Cuba, Brasil y Argentina. El presidente Chávez, si no hubiese sido por la enfermedad inducida, el país que más hubiese visitado era, sin duda alguna, la República Federativa de Brasil, en el cual estuvo en 37 ocasiones. Resulta que el comandante Chávez, entre 2011 y 2012, viaja en muchas ocasiones a la República de Cuba, pero en atención a su salud. De hecho, en ese lapso lo hace en 14 ocasiones. Y eso hace un total de 51 visitas del presidente Chávez a la isla de Cuba, a la República de Cuba, a partir de su triunfo electoral de ese año 98. A Argentina viaja 22 veces. El hecho de que los 3 países más visitados sean latinoamericanos dice mucho de su vocación en materia de unión latino-caribeña de Hugo Chávez. La impronta internacional del presidente Chávez, además, es algo extraordinario. Además, yo lo pude vivir en carne propia porque trabajé con él, viajé con él y podía percibir el imán que él generaba en las relaciones no solamente con los estadistas, en su capacidad de comunicarse con el pueblo, en la capacidad de entender la dinámica de cada quien, de comprender la problemática que cada pueblo tenía para tratar de transformarlo en una problemática regional y global que nos permitiera determinar objetivos comunes y por tanto una lucha común. En eso, al comandante Chávez le tocó un papel muy relevante que la historia algún día le tendrá que reconocer. De manera que por donde uno lo estudie, la manera de hacer
política internacional, política exterior específicamente, del presidente Chávez, marca un antes y un después en la historia diplomática de Venezuela.